antes de incluso recibir la licenciatura en nutrición de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene también la certificación internacional en cineantropometría ISAC nivel 1. Tiene el posgrado de seguridad alimentaria y nutricional de la Universidad Galileo, así como una maestría en nutrición y desarrollo humano. Entonces te damos la bienvenida, licenciada, y te pedimos que cambies la presentación y saludes para ver si se escucha bien el sonido. Gracias. Buenos días, no sé si me escuchan todos. Sí, sí se escucha bien. Sí, gracias, Le. Vamos a cambiar aquí la presentación. Ahí está. Ya, sí lo ven ahí todos, ¿verdad? Bueno, muchas Sí. gracias por el espacio. Buenos días, mi nombre es Claudia Zurde, como bien me presentó la licenciada Suseli. A mí me ha tocado el tema de atención nutricional en embarazadas con VIH. Ya la doctora Patzán pues nos dio un poquito ahí la introducción médica, ¿verdad? La importancia de la atención. Realmente nosotros queremos ver la importancia de que todas las atenciones en todas las etapas de vida pues sean multidisciplinarias. Esta no va a ser la excepción de las embarazadas en la atención nutricional que es tan importante, ¿verdad? Perdón. El contenido pues se va a dividir en la importancia de por qué debemos de tener una atención nutricional con nuestras pacientes embarazadas, los factores de riesgo, ¿verdad?, que puedan conllevar el embarazo, nutricionales, ¿verdad? Valoración del estado nutricional de nuestras pacientes, intervenciones y recomendaciones que podemos darles, y las opciones de alimentación también de hijos con madres VIH positivo. Vamos a empezar con la importancia, ¿verdad? Como yo les mencionaba, pues el equipo multidisciplinario es bastante importante para llevar una mejor atención al paciente, ¿verdad? En el caso de las mujeres embarazadas va a influir bastante porque no solamente es la salud de ellas, sino al final la salud del bebé, ¿verdad? Entonces, un estado nutricional adecuado y el plan de alimentación que nosotros podemos implementar en ellas son esenciales para lograr que el crecimiento y desarrollo del feto sea óptimo y que la mamá pues también esté saludable, ¿verdad? Aquí es la vida de ambas personas. Vamos a empezar pues con acá los factores de riesgo que pueden haber en el embarazo, ¿verdad? Sabemos que está dividido en el primer, segundo y tercer trimestre. Según el trimestre de embarazo, pues vamos a tener ciertos riesgos que puedan conllevar, ¿verdad? A que la embarazada esté bien o no. En el primer trimestre, pues hay varios que no precisamente van a ser nutricionales, pero que sí nosotros podemos incidir y siempre preguntarle al paciente, ¿verdad? ¿Cómo se ha sentido? Porque a veces nos pasa de que pasó ya con el médico y de repente pues no le mencionó algunas cosas y nosotros podemos ahí incidir en ver qué está pasando, ¿verdad? En primer trimestre, por ejemplo, tenemos hemorragias vaginales, que esas son cosas que pueden pasar ahí, son más comunes. Palidez, pues eso sí podemos ver si hay anemia, ¿verdad? Dolor cólico, ¿verdad? Que pueda presentar, presencia de algún flujo, ¿verdad? Que tenga algún color, olor diferente. Muy común las náuseas y vómitos, ahí pues sí incide un poquito más en el factor nutricional porque esto puede hacer que el paciente pues no coma de forma saludable y su estado nutricional se vea afectado. Molestias urinarias, fiebres o antecedentes de fiebres o dolores articulares o incluso dificultades respiratorias. Ya en el segundo y tercer trimestre, pues es bien importante verificar que no haya hemorragias vaginales, ¿verdad? Que continúe, por ejemplo, palidez y hay anemia, dolores que ya se puedan asociar al parto, ¿verdad? Un parto prematuro, edema, ¿verdad? Que pueda haber en cara, en manos, en pies, que ahí se puede ver un poquito más. Recordemos que ahí se ve el aumento significativo de peso en la embarazada, entonces podemos detectar preeclampsia o algo más, ¿verdad? Salida de líquidos por la vagina, fiebre, antecedentes igual, ¿verdad? De algunos dolores articulares o flujo. Pueden persistir todavía las náuseas y vómitos. De nuevo, vuelvo a recalcar que esto sí va a influir en el estado nutricional de nuestra paciente, ¿verdad? Y del bebé, por ende. Dolores de cabeza o epigastralgia también, ¿verdad? Muchas molestias gástricas se pueden ver también acá. La presión que ya habíamos platicado antes, ¿verdad? Trastornos visuales o sensación de múltiples partes fetales, ¿verdad? Disminución o ausencia de movimientos fetales y también de nuevo la dificultad respiratoria. A esto también podemos sumar no solamente las afecciones físicas, ¿verdad? Sino que signos y síntomas, por ejemplo, de estado de ánimo, ¿verdad? Depresión, ansiedad, o si en la casa puede haber violencia sexual o intrafamiliar, pues también podemos detectarlo ahí, ¿verdad? Factores de riesgo nutricional en el embarazo, pues aquí tenemos que estar bastante atentos, ¿verdad? Porque sabemos que aquí las embarazadas, pues obviamente van a tener
no solamente ellas, ¿verdad? El problema, sino que podemos incidir también en el bebé, ¿verdad? Y aparte sabemos que no solamente está el riesgo del embarazo, sino que también está la vulnerabilidad, perdón, de la inmunidad, ¿verdad? El paciente con VIH. Entonces vamos a mencionar algunos acá. Entre ellos, pues tenemos, por ejemplo, el fallo virológico, ¿verdad? La toma, pues, no adecuada del medicamento, que esto también se puede dar por las molestias que ellas puedan tener en el primero, segundo, tercer trimestre, la inmunosupresión severa, efectos secundarios que nos puedan dar el tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Más si son pacientitas que, por ejemplo, son la primera vez que están tomando medicamentos, son de reciente diagnóstico, ¿verdad? No son pacientes que ya tenían el virus, entonces a veces cuesta esa parte. Historia de mala adherencia, ¿verdad? En el tratamiento, presencia de infecciones también oportunistas que se puedan dar en esta ocasión, bajo peso que pueda tener antes del embarazo la mamá, ¿verdad? Entonces eso también puede incidir, o más bien lo contrario, ¿verdad? Sobrepeso y obesidad, aumento de peso excesivo durante el embarazo, alteraciones metabólicas o morfológicas preexistentes, por ejemplo, la diabetes, resistencia a la insulina, lipodistrofia en pacientes que ya llevan bastantes años tomando los antirretrovirales, inseguridad alimentaria nutricional, anemia que también pueda pasar, ¿verdad? Deficiencia de micronutrientes, según pues también la etapa de embarazo, o que también puede ser por alguna afección médica, ¿verdad? Inseguridad alimentaria, consumo de alcohol, tabaco, drogas, que eso también se puede dar en estas etapas, espacio energético no óptimo, ¿verdad? Para el bebé, embarazo en el adolescente, que eso lo vemos también bastante seguido. Recordemos que en esta etapa, pues la paciente todavía está en crecimiento y pues tiene al bebé, ¿verdad? Presencia de síntomas gastrointestinales, como yo ya les había mencionado antes, ¿verdad? Náusea, vómitos, diarrea, pérdida de peso o de apetito, pues también se puede derivar acá, ¿verdad? Ahora vamos a pasar un poquito a la valoración del estado nutricional, cómo nosotros vamos a evaluar a este paciente para que sea una evaluación pues completa, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevar un seguimiento que le ayude al paciente a estar saludable, no solamente él, sino que también el bebé, ¿verdad? Entonces, entre ellos tenemos el estado nutricional lo vamos a valorar en índices antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. Primero vamos a ver la evaluación antropométrica, ¿verdad? Esta va a ser muy parecida a ciertas tomas de medidas, como ya había mencionado la licenciada Alejandra, ¿verdad? Las principales en una embarazada, pues va a ser el peso, ¿verdad? Corporal de la paciente, para ir viendo el aumento cada mes y cada trimestre del embarazo. La talla, pues nos va a servir también para el paciente, la circunferencia media de brazo y el área muscular, que son medidas que en las nutricionistas pues nosotros utilizamos para ver realmente cómo está el estado nutricional. Aquí les coloqué yo un cuadrito, ¿verdad? Donde está la categoría del aumento de peso de las pacientes según su estado nutricional, ¿verdad? Y esto pues generalmente es importante determinarlo o que sepamos el peso antes de la gestación, ¿verdad? No todas las pacientes lo conocen, pues si es una paciente que haya asistido a nuestro servicio, pues podemos tener el registro del peso antes de estar embarazadas o algunas lo conocen. Y si no, pues a partir de la semana que lleguen a su evaluación, nosotros ir viendo el aumento que tenga para que tenga un estado nutricional óptimo. Si tiene bajo peso, si tiene sobrepeso o obesidad, la paciente siempre debe de tener un aumento de peso, pero nosotros debemos evaluar que sea un aumento de peso saludable, ¿verdad? Dentro de su condición o la categoría de su estado nutricional. Entonces, eso pues lo vamos a utilizar ahí, ¿verdad? Ahí les pongo yo un dibujito en donde pues sabemos que el peso de la paciente no solamente va a ser de ella, ¿verdad? Sino es del bebé, es de tejidos, de placenta, es de líquidos, ¿verdad? Entonces se compone de varias situaciones y por eso nos van a servir todas estas medidas, ¿verdad? Como les mencionaba, pues es el peso, la talla, la circunferencia media de su brazo y con estas medidas nosotros vamos a sacar ciertos indicadores como el índice de masa corporal según las semanas de embarazo que tenga la pacientita, ¿verdad? Entonces nosotros en esta gráfica que utilizamos acá por colores, pues podemos ver que vamos a tener desde bajo peso, un estado nutricional normal, un sobrepeso, una obesidad, y es un instrumento bastante fácil, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevar un control. Y su circunferencia media de brazo también nos puede, pues, determinar cómo está el estado nutricional de la paciente, ¿verdad? Continuamos pues con la evaluación bioquímica, esta también es bien importante, nosotros como nutricionistas pues nos sirve también, ¿verdad? No solo es la parte médica, hay pruebas de laboratorio importantes que nosotras sí requerimos, como por ejemplo en este caso la carga viral, porque esta va a determinar también el estado nutricional de la paciente. Si está una carga viral aumentada, pues sabemos que la absorción de nutrientes no va a ser la adecuada, entonces llevar un control de esto, al igual que el recuento de sus linfocitos CD4, ¿verdad? Eso también nos va a ayudar a que la paciente pues tenga una absorción adecuada de nutrientes, tanto para ella como para el feto.
Hematología completa, ¿verdad? Ahí vamos nosotros a evaluar más que todo lo que es hemoglobina, hematocrito, el volumen corpuscular, ¿verdad? A ver si hay algún tipo de anemia, entonces nos sirven esos datos. En la química sanguínea, por ejemplo, vamos a evaluar datos como la glucosa, si hay proteínas totales, la albúmina, para ver también, ¿verdad? Que estos son factores determinantes nutricionales que puedan ver afectado al estado nutricional de la paciente y del bebé, ¿verdad? Pruebas renales también, ¿verdad? Creatinina, nitrógeno ureico en sangre, pruebas hepáticas importantes y el perfil lipídico. ¿Qué más? En otros, pues si se puede el análisis de orina y heces, pues eso también nos sirve bastante, ¿verdad? El tamizaje de infecciones oportunistas, que eso también nos va a servir a nosotros para ver si hay alguna otra infección, ¿verdad? Que esté en la paciente y eso pueda afectar su estado nutricional. Y algo muy importante que ahora nosotros hemos visto también en nuestros pacientes es realizar la prueba de tolerancia a la glucosa. Tenemos muchas pacientitas que ahora pues no solo pues pueden tener estado nutricional normal, pero también hemos visto mucho aumento de sobrepeso y obesidad o pacientes que tienen antecedentes de diabetes o incluso pacientitas que quizá en algún momento las tamizaron, no tomaron medicamento y no conocían su diagnóstico, por ejemplo, de diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos platicar también con la ginecóloga o el ginecólogo para poder realizar la prueba de tolerancia a la glucosa, que se recomienda pues que se realice entre las 24 y 28 semanas de gestación para que nosotros pues tengamos ese determinante importante, ¿verdad? En la evaluación clínica, pues nosotros vamos a ver los datos generales del paciente, ¿verdad? Los antecedentes médicos y familiares, eso nos va a servir mucho para ver, como les mencionaba antes, alguna enfermedad crónica, algún padecimiento del paciente o familiar que pueda afectar, ¿verdad? Importante el año de diagnóstico, porque eso también nos va a decir cuánto tiempo lleva tomando antirretrovirales o si es una paciente de nuevo diagnóstico, ¿verdad? Para poder nosotros guiarla en la parte nutricional, presencia de alguna otra patología que ellos tengan y el esquema que están utilizando, si tienen alguna molestia o algún efecto secundario que nos pueda dar, ¿verdad? Entre los signos y síntomas que nosotros podemos ver en esta evaluación, pues siempre, ¿verdad? La pérdida de apetito que se puede dar en esta etapa. Lo más común son las náuseas y vómitos, poder dar las técnicas de qué es lo que puedan consumir para que disminuyan estos síntomas y pues que conjunto el médico se pueda determinar algo más. Si existe diarrea, si hay estreñimiento, si hay dispepsia, ¿verdad? Y signos físicos que podamos ver, ¿verdad? Deficiencias nutricionales, ya sea en la piel, en su cabello, en labios, en lengua, ¿verdad? Esto nosotros lo podemos ver en esa etapa, ¿verdad? En cuanto a la evaluación dietética, tenemos varios factores que nos van a ayudar o instrumentos que nos van a ayudar a determinar cómo es la alimentación de esta paciente, ¿verdad? Tenemos algo que nosotros llamamos recordatorio de 24 horas, como bien dice su nombre, pues este nos va a ayudar a saber qué es lo que el paciente comió un día anterior y conocer un poco los hábitos de este paciente. Lo vamos a complementar con la frecuencia de consumo, como bien dice su nombre, pues aquí vamos a ver qué es lo que come el paciente a lo largo de la semana, de los días, ¿verdad? ¿Qué hábitos tiene para poder nosotros recomendar lo necesario? ¿Qué disponibilidad de acceso a alimentos tiene, tanto económico como en tiempo, en espacio, ¿verdad? Hay pacientes que, por ejemplo, viven lejos y el lugar donde ellos compran sus alimentos no están cerca, no tienen trabajo, son pacientitos, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos que determinar la disponibilidad de acceso para poder dar las recomendaciones y según las necesidades del paciente, ¿verdad? Debemos adaptarnos a eso siempre. Si existe alguna alergia, intolerancia que pueda causarnos algún problema, algún alimento, ¿verdad? Y que no vayamos a recomendar dentro de lo que nosotros le hablemos al paciente y el consumo de suplementos. En la intervención nutricional, pues hay varios objetivos, ¿verdad? Aquí puse 4 principales que nosotros tenemos y primero pues vamos a saber qué es promover la ganancia adecuada. Por eso les mencionaba que esto es muy independiente del estado nutricional de la paciente, ya sea normal, tenga sobrepeso, tenga obesidad, tenga bajo peso, siempre va a haber una promoción de ganancia de peso saludable, ¿verdad? Según el estado nutricional de la paciente. Promover un estilo de vida saludable, eso no solamente conlleva la alimentación, sino que también se mantenga con actividad física, ejercicio que es tan importante, sueño adecuado, ¿verdad? En este caso el consumo adecuado, la toma adecuada más bien del medicamento que le va a ayudar a que esté saludable. Entonces son varios factores, ¿verdad? Que nos van a englobar ahí. Manejo nutricional de síntomas asociados según la etapa que se mantenga. Hay pacientitas que llegan al segundo, tercer trimestre aún con molestias, entonces tenemos que manejar eso y asegurar un consumo adecuado de macro y micronutrientes para que tanto la paciente como el bebé pues tengan un estado nutricional óptimo. Acá pues ya vamos a ver un poco los requerimientos nutricionales. Estos pues siempre se van a adaptar según como yo mencionaba anteriormente en la disponibilidad y acceso del paciente, ¿verdad? De los alimentos,
porque pues sabemos que hay cierta cantidad de energía, de proteína, de carbohidratos, de grasas que debe tener la paciente, ¿verdad? Que es lo óptimo que nosotros esperamos en ella, pero no siempre la disponibilidad de acceso nos lo va a permitir. Entonces, según lo que nosotros entrevistemos anteriormente, lo vamos a poder adaptar. Puede ser que no lleguemos a lo que nosotros necesitamos, pero estas son las recomendaciones, ¿verdad? En los macronutrientes, pues de energía, sí se va a recomendar que el primer trimestre, entre el primer y segundo trimestre, podamos adicionar por lo menos 300 calorías al día, según lo que consuma, ¿verdad? Puede ser en algún alimento, atol fortificado es algo que nosotros utilizamos mucho, ¿verdad? Entonces, algo que la paciente pueda comprar, le guste también, ¿verdad? Porque de repente a veces no es tanto acceso y disponibilidad, pero si el paciente no lo consume, pues no lo podemos dejar. Y del tercer trimestre, ¿verdad? El último trimestre, del 7 al 9 mes, pues son 400 calorías adicionales que debemos adaptar según lo que ellos consumen, ¿verdad? De proteína, la recomendación es de 25 a 30 gramos adicionales al día, ¿verdad? Que es más o menos del 10 al 15% del valor energético total de la paciente. Eso es muy individual según la necesidad de cada uno, o como les mencionaba, el estado nutricional de cada uno. De carbohidratos es del 50 al 60%, ¿verdad? De preferencia vamos a recomendar complejos que tengan altos en fibra, ¿verdad? Que no sean azúcares simples o alimentos procesados, ¿verdad? Que contengan mucho azúcar, pues que son no carbohidratos, pues no saludables. En lo que son grasas, pues también vamos a recomendar que sean grasas saludables, ¿verdad? No de origen animal, mejor de origen vegetal. Y el requerimiento también, ¿verdad? De 25 a 35%. En los micronutrientes, pues vamos a tener la suplementación de las normas, de verdad que sabemos que debe de ser hierro y ácido fólico. La presentación generalmente va a ser tabletas de 300 miligramos, ¿verdad? De sulfato ferroso. Son 2 tabletas de 300 miligramos cada 8 días y ácido fólico, pues es una tableta de 5 miligramos, ¿verdad? Cada 8 días también. Y aparte las prenatales. Hay prenatales que ya contienen pues el hierro y el ácido fólico, solamente verificar que contengan pues la cantidad de miligramos que necesitamos y el tipo de hierro, ¿verdad? Las prenatales sabemos que son multivitamínicos que traen vitaminas A, C, D, complejo B y también minerales, por eso son tan importantes, ¿verdad? No solamente es un grupo de vitaminas, sino que engloban todas y esta pues sí debe ser diaria, ¿verdad? Vamos a promover el estilo de vida saludable, como les mencionaba, que no va a ser siempre solo enfocado en la alimentación. Todo lo que es estilo de vida saludable va a ayudar a que el paciente esté saludable, esté bien, ¿verdad? El no consumo, ¿verdad? De alcohol, de tabaco, de drogas, que puede ser que algunos pacientes lo tengan. Alimentación sana y completa y equilibrada según la disponibilidad de acceso de cada paciente. La realización de ejercicio, pues vamos a indicar los que se puedan en esta etapa, no todos se pueden, pero que esté bien el paciente, ¿verdad? Acudir a controles prenatales, también bien importante, ¿verdad? Que pasen a su control con el médico y pues seguidamente si hay la atención nutricional, lo ideal es que pasen con la nutricionista también, ¿verdad? Y el descanso adecuado. Vamos a tener condiciones especiales en el embarazo, donde pues nosotros vamos a ir verificando nutricionalmente cómo se puede apoyar. Primero, pues vamos a tener a las pacientitas con bajo peso para la edad gestacional, ¿verdad? Las recomendaciones en este caso es la modificación de alimentación si tiene algún síntoma asociado. El bajo peso se puede dar por náuseas, vómitos, dolores epigástricos, etcétera, ¿verdad? Entonces, según los síntomas que tenga el paciente, pues vamos a modificar su alimentación para que tenga alimentos que no le causen este problema, ¿verdad? Vamos a tratar que sea la dieta variada, ¿verdad? Lo más que se pueda, que sean comidas pequeñas pero más frecuentes, por eso ahí les menciono de 5 a 6 tiempos de comida, no va a ser una gran cantidad de alimentos, pero más frecuentes para lograr llegar al requerimiento que el paciente necesita. El consumo de atol fortificado ayuda bastante para no tener que recurrir a veces a suplementos que no se pueden comprar siempre, ¿verdad? O no se puede tener acceso todo el tiempo, de 3 a 4 vasitos al día, y el uso de mezclas vegetales, ¿verdad? Se puede utilizar suplementos, las prenatales es algo bien importante que deben de seguirlo tomando, ¿verdad? Cuesta un poco porque a veces cuando hay síntomas como náuseas y vómitos, pues no las toleran siempre, pero de qué manera pueden consumirlas. Y si se puede algún suplemento extra, como por ejemplo carnitina o alguna fórmula polimérica, ¿verdad? Que nosotros podamos recomendarle al paciente y que el paciente pueda comprarla y sostenerla, pues se recomienda. Y si no, podemos utilizar fórmulas caseras a veces de atoles fortificados para que ella pues pueda aumentar el peso, ¿verdad? No solamente ella, sino el bebé también. En las condiciones de sobrepeso y obesidad, pues siempre, ¿verdad? Buscar que la alimentación y el estilo de vida sean saludables, según lo que nosotros podamos determinar en la entrevista de recordatorio, de frecuencia, pues si hay un alto consumo de azúcares refinados, de cereales o grasas, pues nosotros ahí vamos a hacer la recomendación.
alimentos que no tengan excesos de grasas en frituras y fuentes de proteína bajas en grasa también, ¿verdad? Siempre vamos a seguir con las prenatales porque estas pues son multivitamínicos, no son una vitamina específica que le va a dar más apetito o va a subir de peso, ¿no? ¿Verdad? Son multivitamínicos que lo necesitan. Buscar la ganancia adecuada del peso, ¿verdad? No podemos reducir, ¿verdad? La ganancia de peso, sino que sea una ganancia de peso saludable dentro de lo esperado, no sobrepasarse porque el paciente ya tiene una condición de sobrepeso y obesidad. Y en este caso, vigilar un poquito más de cerca la presión arterial, su perfil lipídico, que puede verse afectado por el sobrepeso y la obesidad. En el embarazo en adolescentes, pues vamos a tener ahí el incremento de la ingesta energética, porque como bien les mencionaba, aquí no solamente es el bebé y la paciente, sino la paciente está en una etapa de vida en donde siguen creciendo, ¿verdad? Entonces aquí son dos doble, ¿verdad? Entonces vamos a recomendar 100 calorías más en el primer trimestre y 300 en el segundo, más lo que yo les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Sé que cuesta a veces porque si tienen también molestias, pues no va a comer tanto, pero dentro de la alimentación que ellos pues nos van a contar o vamos a nosotros a recolectar la información en la evaluación dietética, ¿verdad? Vamos a poder ver qué alimentos se le pueden agregar para llegar a ese requerimiento y que la paciente siga creciendo ella y siga creciendo adecuadamente el bebé, ¿verdad? Se recomienda la ingesta de al menos de 8 a 10 vasitos de líquidos al día, ¿verdad? Eso pues es en todo, pero a veces en los adolescentes nos cuesta un poquito. De nuevo vamos con las comidas pequeñas pero más frecuentes, refacciones, que eso nos ayuda a agregar esa cantidad de calorías extras que ellos necesitan. El atol fortificado es una buena opción, ¿verdad? Refacciones que puedan tener. Y el uso de mezclas vegetales, que eso también nos puede ayudar, ¿verdad? Sí o sí, siempre las prenatales con ellos, si se puede, pues algo otra fórmula, ¿verdad? Que nosotros podamos dejarles si el paciente tiene la disponibilidad de poder comprarlo y con ellos también, ¿verdad? Mantener la ganancia dentro del rango esperado. No porque es adolescente también me voy a pasar de cantidad de alimentos o de nutrientes para que caiga un sobrepeso o una obesidad o si ya lo tiene aumente demasiado, sino siempre cuidar la ganancia saludable de peso en ellos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ya cuando pues la mamá tiene el bebé, ¿verdad? Ya el puerperio, la atención a la madre también es importante, ¿verdad? A veces se nos pasa que tengan al bebé, el bebé lo llevan a control, pero ya en esa etapa pues no tenemos el control de la mamá y eso pues también es importante seguir registrando su alimentación, ¿verdad? Seguir recalcando la toma adecuada de sus medicamentos, porque a veces después de eso pues ellas se enfocan tanto en el bebé que ya no lo siguen tomando adecuadamente, entonces cuidar esa parte seguir con la alimentación saludable de la mamá, ¿verdad? Independientemente ya no esté embarazada, pues eso le va a ayudar a que esté saludable, el cuidado del bebé y demás, ¿verdad? Realizar sus 3 tiempos de comida, sus 2 refacciones. Recordemos que en esta etapa la paciente pues se desvela, el bebé está creciendo, es un poquito difícil toda esa parte, ¿verdad? Si se puede, la suplementación siempre de hierro, ácido fólico o las prenatales por lo menos 2, 3 meses más. Recordemos que en el momento del parto siempre hay pérdida sanguínea, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar a que la paciente no vaya a caer en una anemia, que probablemente no la tuvo en el embarazo, pero en esta fase sí puede pasar, ¿verdad? Como mencionaba la doctora Patzán, pues la recomendación para el país es no brindar lactancia materna para reducir el riesgo de la infección del neonato, pero si alguna mamá lo escoge en algún momento, porque nos puede llegar a pasar, ¿verdad? Darle el acompañamiento adecuado, ¿verdad? Para que no vaya a pasar pues algo más, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? La atención como yo les mencionaba, de la atención nutricional para la paciente, ¿verdad? Las medidas de prevención de transmisión madre-hijo, ¿verdad? Vamos a explicar siempre las ventajas y desventajas de las opciones disponibles para alimentación del bebé, ¿verdad? En este caso, pues vamos a buscar, ¿verdad? El uso de sucedáneos de la leche materna. No todas las unidades de atención, bueno, yo creo que en la mayoría del ministerio sí tenemos el programa en donde apoyamos a las mamis con el entregar, ¿verdad?, cierta cantidad de fórmula sucedánea para poder apoyar a que si ellas no dan lactancia materna, pues explicarles de manera adecuada cómo deben de dar el sucedáneo, ¿verdad? Explicarles cómo se debe de preparar en forma adecuada, higiénica, ¿verdad? Y siempre recalcar la importancia del seguimiento y monitoreo del bebé también, ¿verdad? Y que la mamá pues siga yendo a sus citas, no solamente al bebé, porque también a veces nos pasa que solamente llevan al chiquito, ¿verdad? Y a la mami pues deja de ir a las citas, ¿verdad? Entonces, pues eso sería en cuanto al embarazo y el puerperio, ¿verdad? Que les menciono que es algo también bastante importante. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias.
Muchas gracias, licenciada Claudia. Por el momento, ahorita no hay ninguna pregunta en el chat. Vemos su presentación, ahí sí que muy importante, como el manejo multidisciplinario de nuestros pacientes, porque ahí sí que no solo se necesita una atención ginecológica, una atención médica, sino que realmente es todo un equipo multidisciplinario y sus intervenciones pues también benefician mucho lo que es la adherencia al tratamiento y todo el manejo clínico de la paciente embarazada. Así es. Entonces agradecemos la presentación. A ustedes, gracias, feliz día. Continuamos entonces con el programa. Nuestra última tema del día de hoy es abordaje nutricional de alteraciones metabólicas en pacientes adultos con VIH. Esta estará a cargo de la licenciada Ana Luisa Lemos. Ella es actualmente la coordinadora del área de nutrición de la Unidad de Atención Integral del VIH del Hospital Roosevelt. Es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Obtuvo asimismo también la certificación de quiniatropometría ISAC nivel 1 y el nivel 2. Tiene la maestría en alimentación y nutrición y por último recibió el diplomado de educadores en diabetes de la Federación Mexicana de Diabetes, AC. Entonces el tiempo es tuyo, licenciada y Lemos, y solo solicito prendas tu micrófono para ver si se escucha el sonido. Buenos días a todos. No sé si me logran escuchar bien. Sí, licenciada, se escucha bien y sí cambiaron las presentaciones. Gracias. Ok, gracias. Entonces, buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Ana Luisa Lemos, ¿verdad? Como mencionaba la licenciada Suseli, entonces el tema que vamos a dar del día de hoy es el abordaje nutricional en alteraciones metabólicas. Entonces, como contenido, pues tenemos una pequeña introducción, ¿verdad? Vamos a hablar sobre las alteraciones metabólicas y morfológicas que son más prevalentes en los pacientes con VIH, ciertas generalidades, la evaluación nutricional y cuáles son las intervenciones. Entonces, para empezar, ¿verdad? Pues vemos cómo a partir de todos estos años realmente el manejo de la infección ha cambiado mucho, ¿verdad? Desde la introducción del tratamiento antirretroviral ha mejorado la calidad y la esperanza de vida de los pacientes. Se asemeja, ¿verdad? En cada país, pues muy cerca a quien no vive con el VIH. Entonces, esto lo que ha hecho es un cambio de una enfermedad mortal a una infección crónica. Obviamente también por el mismo riesgo de la inflamación generada por la infección, ¿verdad? Los efectos secundarios y la toxicidad mitocondrial que en algún momento también ocasionaron los antirretrovirales de primera generación, lo que se está viendo es un cambio. Ahora hay una mayor prevalencia de patologías asociadas al envejecimiento, que son tanto las alteraciones metabólicas y enfermedades cardiovasculares. Dentro de esto, pues se estima que para el año 2030 el 70% de las personas con VIH tendrán más de 50 años y de ellas el 78% presentará enfermedades cardiovasculares. Estas son estimaciones. Obviamente también en cada país pues va a ir siendo diferente, aunque también como lo vamos viendo, nosotros pues como Guatemala estamos en ese proceso de transición tanto epidemiológica, alimentaria, nutricional, que muy probablemente la mayoría de los pacientes, ¿verdad? Van hacia esas edades, ¿verdad? Entonces ya es un envejecimiento, incluso se ha mencionado un envejecimiento prematuro, que es muy probable que esta prevalencia vaya a ser muy cercana o incluso tal vez más alta. Las personas que viven con el VIH presentan una alta prevalencia tanto de obesidad, dislipidemia, resistencia a la insulina y diabetes. Están los factores clásicos que son los que pueden aumentar este riesgo, pero tanto por el VIH eso también va a aumentar. La propuesta, ¿verdad? Se ha mencionado que es importante añadir un cuarto 90 dentro de la estrategia 90-90-90 de ONUCIDA. Obviamente sabemos, ¿verdad? Lo que logramos al tercero, ¿verdad? Es lograr la supresión virológica, pero se menciona ir más allá, que garantizar que de ellos el 90% que tengan esa supresión virológica, que la mantengan, tengan una buena calidad de vida relacionada con la salud. Obviamente esto va encaminado a asegurar un envejecimiento saludable.
Entonces, dentro de las alteraciones que se presentan con mayor frecuencia en los pacientes, pues tenemos alteraciones morfológicas. Está la lipodistrofia, ¿verdad? Que vamos a ver sus tres patrones: lipoatrofia, lipohipertrofia, la lipodistrofia mixta. Y dentro de las alteraciones metabólicas, pues mencionamos dislipidemia, resistencia a la insulina, diabetes y esteatosis hepática. Entonces, antes de hablar, ¿verdad? De cada uno, creo que también lo hemos visto, ¿verdad? Importante, sobre todo porque tal vez al inicio, ¿verdad? Si son pacientes nuevos, la edad es, pues obviamente están en una edad productiva, entonces creo que no tanto abordar obviamente la alteración como tal, pero también empezar a hacer una prevención, ¿verdad? Podemos iniciar a hacer una evaluación de riesgo cardiovascular, también se puede hacer una detección del riesgo de prediabetes y diabetes. La Asociación de Diabetes Americana tiene un cuestionario, ¿verdad? Que incluso se puede hacer en línea o se puede imprimir. Y son preguntas sencillas que nos pueden servir como para dónde poder intervenir o hacer como ese abordaje en pacientes que puedan tener como un mayor riesgo, ¿verdad? Y lo importante es desde el inicio que se empieza a tomar el tratamiento, que empiezan el seguimiento en cada unidad, que logren un estilo de vida saludable, ¿verdad? Es lograr y mantener una reducción de peso a través de una dieta saludable, baja en calorías, e implementar el ejercicio. Sé que no en todos es posible, ¿verdad? Siempre debe ser guiado, sobre todo en alguien que tiene alguna otra alteración o, por ejemplo, que es con obesidad, a introducir ese estilo de vida saludable porque como lo vemos, con ellos es más importante. Entonces, la lipodistrofia, ¿qué es la lipodistrofia? Es el cambio en la distribución de la grasa corporal, es una redistribución. Entonces, también recordar, no es que se pierda esa grasa, simplemente es como que va cambiando de lugar. Hay tres patrones de redistribución de la grasa corporal que ya se han documentado, pero está lipoatrofia, la lipohipertrofia y la lipodistrofia mixta. La lipoatrofia se caracteriza por un adelgazamiento tanto de miembros superiores como inferiores. Puede haber una lipoatrofia facial, ¿verdad? En la figura que está ahí se logra ver un poco. La lipohipertrofia es al contrario, es la acumulación, entonces puede haber acumulación en la parte del cuello, en la parte de atrás del cuello, ¿verdad? Que es lo que se conoce como jiba de búfalo, o que puede haber también obesidad central. Y la mixta, que es la que se presenta con mayor frecuencia, porque ambas, tanto la lipoatrofia como la lipohipertrofia, tienen sus factores de riesgo. Puede ser el uso más que todo de inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿verdad? O medicamentos que fueron de primera línea, pero cada uno puede como generar mayor riesgo de una y la otra. Entonces, como obviamente es una combinación de medicamentos, lo que puede presentarse más frecuente es la lipodistrofia mixta. ¿Cómo se presenta? Lo que se puede ver es adelgazamiento en miembros superiores, inferiores y una acumulación de grasa que es a nivel central, ¿verdad? Que es lo que se conoce como obesidad central. ¿Qué factores de riesgo es lo que se ha mencionado con la lipodistrofia? Pues tanto la infección con VIH, se menciona mucho que los pacientes, a pesar que estén con el tratamiento, obviamente siempre va a haber un grado de inflamación. Es una activación inmune persistente que a la larga puede ocasionar también como ciertos cambios, ¿verdad? Sobre todo como en los genes del metabolismo de la grasa, algunos antirretrovirales, ¿verdad? Algunos pues ya no se utilizan, pero por ejemplo esta budina probablemente se utilizó en algún tiempo, ¿verdad? Y obviamente por eso siempre hay que estar pendiente cómo es ese historial de los pacientes, ¿verdad? Siempre revisar, sobre todo los que tengan años de inicio, que fue hace más de 15 años, 20. Obviamente era la que más causaba problema. Entonces, todavía puede ser, ¿verdad? Obviamente, en hacer una evaluación física van a ver estos cambios y puede aumentar el riesgo de otras alteraciones metabólicas. También sidobudina y algunos inhibidores de proteasa y también los factores personales. Depende mucho qué inicio, si el paciente tenía CD4, obviamente si había una inmunosupresión severa, pues va a haber más riesgo a cierto tipo de lipodistrofia. Si, por ejemplo, el peso estaba más alto, estaba más bajo en sexo masculino, femenino, va a haber unas diferencias. Los signos físicos, ¿verdad? Aquí presento como algunas fotografías que pueden ser evidentes, ¿verdad? Cuando uno evalúa al paciente, eh, es importante como llevar toda esta evaluación, ¿verdad? Y de ir anotando y sobre todo que se vaya siempre en conjunto con la historia que tienen de los antirretrovirales.
Dentro de la evaluación nutricional, ¿verdad? Creo que tanto la licenciada Alejandra como la licenciada Claudia pues les fueron comentando, ¿verdad? Nosotros utilizamos y es importante utilizarlos los cuatro indicadores o cuatro parámetros. Todas las alteraciones igual, ¿verdad? Deben cumplir todos estos parámetros porque en el conjunto es el que nos va a servir para dar un diagnóstico más certero. Entonces, antropométricos en el caso de lipodistrofia, importante llevar un historial del peso, tomar circunferencias, pliegues, necesitamos un equipo especial que es un caliper, un plicómetro, no siempre se tiene, ¿verdad? Y obviamente en los casos que son pacientes que tienen diagnóstico de obesidad o, por ejemplo, lipohipertrofia, sí va a ser un poquito más difícil tomar estas medidas porque la turgencia de la piel pues también se va perdiendo, pero si está disponible pues puede utilizarse y si también está disponible no solamente sería el peso, sino que también hacer un análisis de impedancia bioeléctrica. Estas son máquinas especiales que nos ayudan a obtener un análisis de composición corporal. Entonces, no solamente nos dicen peso, nos dicen también cómo está la masa muscular, la masa grasa, también, por ejemplo, por segmentos, ¿verdad? Si hay como que en algunos lugares puede haber como mayor acumulación y también nos va a dar como un dato más certero también del agua corporal. En el caso de los bioquímicos, tenemos la química sanguínea. La lipodistrofia se asocia mucho a alteraciones metabólicas, entonces es muy frecuente que también los pacientes tengan, por ejemplo, triglicéridos altos, colesterol, ¿verdad? O probablemente tal vez ya están teniendo alguna alteración en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, todo esto siempre hay que revisarlo y documentarlo. En lo como mencionaba, si sabemos que ciertos medicamentos van a tener más riesgo, entonces es evaluar todo ese historial, ¿verdad? Llevar este control, por ejemplo, el paciente inició con estabudina, ¿verdad? Utilizó sidobudina o algún otro medicamento de los que tienen mayor riesgo, como cuántos años, ¿verdad? Entonces, también eso va a servir. Los signos físicos de lipodistrofia que, ¿verdad? Puede ser que los evaluemos, ¿verdad? Tanto como el personal multidisciplinario. Y algo muy importante que siempre también los pacientes están bien pendientes de eso es cómo se perciben ellos, es la autopercepción del paciente, porque ellos son los que van viendo el cambio, ¿verdad? Con la ropa, con las medidas, ¿verdad? Incluso los familiares les mencionan, ¿verdad? Así como que están notando cierto cambio. En los dietéticos, hacer siempre un recordatorio de 24 horas y una frecuencia de consumo de alimentos, porque esto nos va a servir para poder detectar si hay alguien que, por ejemplo, en la alimentación está teniendo alguna deficiencia, ¿verdad? En algo está en exceso y sobre todo para poder llevar en esta consejería también adaptada tanto a su acceso económico como a la disponibilidad que tenga de los alimentos. En la intervención nutricional, ¿qué es lo que se ha evidenciado que funciona? Sobrepeso, si hay diagnóstico tanto de sobrepeso o también si hay ya presencia de obesidad, lo que va a funcionar mucho es que se logre una pérdida gradual de peso, ¿verdad? ¿Cuánto? De 5 a 10% en 6 meses. Llevarlo de esta manera gradual va a ayudar que se mantenga en el tiempo, ¿verdad? Entonces, obviamente, sí debe de ser con una dieta que es baja en calorías, que se hagan cambios en ciertos tipos de alimentos y en los hábitos. Si es una pérdida de peso en poco tiempo, siempre hay que estar pendiente y revisar. Puede ser que generalmente tal vez el tipo de alimentación que se esté incluyendo esté haciendo perder más agua, músculo, ¿verdad? Y no realmente el objetivo que lo que se quiere, que es la masa grasa. La consejería nutricional pues va encaminada a que siempre sea una alimentación saludable, ¿verdad? Un plato saludable que les voy a mostrar en la otra diapositiva que nos sirve mucho para poder realizar también esta intervención y actividad física de 30 a 60 minutos, 5 veces a la semana. Como les mencionaba anteriormente, como siempre va asociada a alguna alteración metabólica, ¿verdad? Extra, entonces si se presenta alguna, pues se realiza el diagnóstico y luego ya nos encaminamos pues en cada una de ellas, que es los que vamos a ver después. Pero aquí tenemos, ¿verdad? La imagen del plato saludable. Eh, Como vemos, ¿verdad? Es una imagen, ¿verdad? Que nos puede servir mucho, sobre todo porque sabemos que no siempre la alimentación va a ser 100% variada, ¿verdad? Obviamente sabemos que por factor económico eso va a afectar. Entonces aquí lo que vemos es de que más o menos vamos a guiar en la parte que sería inferior, ¿verdad? La derecha del plato está la parte que son de los cereales o los granos, ¿verdad? Donde está la parte que es del recuadro amarillo. Entonces, un cuarto del plato idealmente debería de ser cereal, ¿verdad? Entonces está granos o tubérculos. ¿Cuáles?
tortilla, papa, frijoles, plátano, avena o arroz integral, ¿verdad? Limitar el pan blanco y otros cereales refinados y un mensaje, ¿verdad? Que es corto, ¿verdad? Y que también nos puede servir. Mientras menos procesado sea un grano, es mucho que mejor, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Y la mayoría también a veces de la alimentación, obviamente como más depende a base de los granos también por costo, entonces puede ser que en el caso del arroz y la pasta, ¿verdad? Sea llenar el plato completo y no, ¿verdad? Seguir guiando, que es un cuarto del plato. El otro cuarto, el que está arriba, llenar un cuarto del plato con fuentes de proteína, como huevo, frijoles, pollo, pescado, limitar las carnes rojas y evitar los embutidos, sobre todo porque son alimentos procesados que también contienen otros compuestos que no. Entonces, mensaje corto, incluir fuentes de proteínas saludables, ¿verdad? Ahora nos vamos a la otra parte del plato. Lo ideal es llenar la mitad, ¿verdad? Aquí sí está como partido para poder incluir las frutas, pero si se puede, la mitad completa del resto del plato debería de ser verduras y hierbas. La gran ventaja que aquí tenemos pues bastantes hierbas o todos son los vegetales de hoja verde, ¿verdad? También tienen muchas propiedades. Entonces puede ser acelga, hierba mora, berro, tomate, zanahoria, bicoy. Mensaje corto, mientras más verduras y mayor variedad, es mucho que mejor, ¿verdad? Ahora las frutas pudiera ser como un cuarto del plato o incluso pues colocarla afuera, porque si la mitad la estamos colocando con verduras, ¿verdad? Lo que se aconseja es que sean frutas enteras o en rodaja, cualquiera, ¿verdad? Obviamente por medicamentos pues sabemos, ¿verdad? Que siempre guiamos, ¿verdad? Que con los antirretrovirales pues puede ser que cierta fruta pues sí no podemos incluirla, pero todas las demás no hay ningún problema. ¿Por qué recordar frutas enteras? Porque las procesadas, si se hacen en jugo, en un licuado, obviamente a veces si se compran por fuera tienen azúcar, ¿verdad? No se consumen al momento. Entonces, obviamente sí debería de ser mejor la fruta entera, ¿verdad? O en este caso, pues las que se comen de rodaja. Consumir muchas frutas de todos los colores, ¿verdad? Es el mensaje corto porque entre la variedad, pues cada una tiene diferentes nutrientes que nos ayudan. Al lado izquierdo del plato, pues tenemos las grasas, ¿verdad? Lo que se aconseja es que sean pequeñas cantidades de aceites saludables. ¿Cuáles son saludables? Oliva, canola, girasol o soya para cocinar o dar sabor a los alimentos y también de grasa que es adecuada están los aguacates y las semillas porque también contienen grasas saludables, sobre todo son fuente de grasa mono y poliinsaturada que también van a ser saludables incluso para también alguien que tenga lipidemia. Tomar agua pura, ¿verdad? Evitar bebidas azucaradas. Puede ser que azúcar al utilizarse en alguna bebida, café o té es muy poco, pero las bebidas azucaradas sí se consumen con bastante cantidad y ahí está como esa azúcar escondida que va a afectar, ¿verdad? Incluir de 1 a 3 porciones de leche, idealmente que sea descremada, ¿verdad? Yogur o atol fortificado, que también pues nosotros lo incluimos, creo que en todas las clases, ¿verdad? Pues se ha ido como hablando de ellas, de ellos, de estas bebidas, son una buena fuente de proteína, también pues contienen algunas vitaminas, minerales, que pueden servir en el caso en el que los lácteos o en el caso del yogur, pues el acceso no es posible incluirlos, ¿verdad? Entonces, el plato, ¿verdad? Lo mencioné ahorita al principio porque realmente es una buena práctica y nos va a servir para todas las alteraciones. Obviamente va a haber que hacer algunas modificaciones o dependiendo de las porciones que tenga cada persona destinadas. Caso de la dislipidemia, que es la dislipidemia, pues es una concentración demasiado alta de uno o más lípidos presentes en la sangre. ¿Qué factores de riesgo existen? Pues tanto la infección, ¿verdad? Por la inflamación que puede ocasionar, los antirretrovirales, ¿verdad? En un cuadrito posterior les voy a enseñar que cada incluso medicamento tiene como cierto riesgo, ¿verdad? Puede ser alto, bajo, para como ocasionar lo de la dislipidemia y otros como la hipohistrofia, siempre no olvidarlos, ¿verdad? Está la dieta, la falta de ejercicio, sedentarismo o la historia familiar, pues que también es importante tener porque también puede ser que el paciente pues vaya a tener más riesgo. En el lado del cuadrito, pues ahí les coloco cuáles son los valores alterados de lípidos en sangre. Entonces recordemos, ¿verdad? Si triglicéridos pues está arriba de 150, ¿verdad? Pues llamen al diagnóstico, colesterol arriba de 200, el colesterol LDL, que es el que también debe ser siempre el objetivo, ¿verdad? Reducirlo, es el que más está asociado con aterosclerosis y obviamente aumenta más el riesgo cardiovascular y HDL importante, ¿verdad? En mujeres alterado menor a 50, en hombres menor a 40. Eh, la mayoría de los pacientes puede ser que tengan un perfil lipídico aterogénico, es el que se denomina, están altos triglicéridos, colesterol total, alto LDL y bajo HDL, ¿verdad? Entonces lo que queremos es
cambiar eso, ¿verdad? Aquí como les pongo, ¿verdad? Es el efecto potencial de las diferentes clases de antirretrovirales sobre el metabolismo de los lípidos, ¿verdad? Entonces está el bajo, intermedio y alto, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo como por familia, porque es importante tener en cuenta esto. Claro que el medicamento va a afectar, pero es parte también, ¿verdad? Como equipo hacer el énfasis en el que también el cambio en la alimentación y el incluir el ejercicio va a ayudar a que haya una reducción y obviamente pues si también se deja un medicamento que sea destinado para reducir esto. Porque a veces puede ser, es que como es el medicamento, pues no importa si no hago no cambio la alimentación y mi estilo de vida. No, obviamente el medicamento afecta, pero para que haya una reducción debe de ser también acompañarse de todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles tienen un efecto bajo en el perfil lipídico? Pues está tenofovir, lamivudina, antricitabina, TAF también. Intermedio, ¿verdad? De esta familia de los inhibidores de transcriptasa inversa análogos de nucleósidos está acidobudina, abacavir y alto estabudina, ¿verdad? Eh, en el caso de los no nucleósidos, pues bajo está nevirapina, etravirina, rilpivirina y de alto efavirenz. En los inhibidores de proteasa, si vemos, pues ocasionan intermedio y alto, ¿verdad? Sobre todo el que más se asocia puede ser lopinavir, ritonavir. Ritonavir, como obviamente se usa como un booster para estos medicamentos, ¿verdad? Para que haya pues, un mejor efecto, pues todos los que contengan ese asociado, pues va a haber como más riesgo, ¿verdad? En el caso de los inhibidores de la integrasa, el efecto es bajo. Ahora los pacientitos pues ya están con este otro esquema, entonces pues el efecto va a ser bajo, ¿verdad? Si empezamos a ver que hay un aumento, obviamente es evaluar la alimentación, ¿verdad? Hay un alto consumo de grasas saturadas, colesterol y también de azúcares. Y en el caso de Maraviroc, pues tiene un efecto bajo. ¿Cómo hacemos la evaluación? Entonces, al igual que el hipodistrofia, historial del peso, importante, circunferencias. Por el riesgo que ocasiona la dislipidemia a aumentar, ¿verdad? Alguna enfermedad cardiovascular, que obviamente circunferencias, puede siempre estar, idealmente puede ser cada 6 meses, estar realizando esta medición, tanto de cintura como cadera. Podemos obtener un índice cintura-cadera que también se relaciona mucho con riesgo cardiovascular. Y si está dentro de las posibilidades, pues tener este análisis de impedancia bioeléctrica, ¿verdad? Porque tenemos que llevar ese control que si dentro del primer objetivo es la reducción del peso. ¿Qué es la reducción? El músculo, es grasa, y para poder llevar, darle como ese acompañamiento al paciente también para ver qué cambios puede seguir haciendo. En los bioquímicos, pues está la química sanguínea y ese historial de perfil lipídico. Al haber un cambio del medicamento, pues sí se nota, ¿verdad? La diferencia. Entonces, si empieza a aumentar, pues ya sabemos que algo cambió, ¿verdad? Que tal vez alimentación, quizá puede ser que a veces los horarios de la comida o que está comiendo más fuera de casa, ¿verdad? Entonces también pues hay que llevar todo ese historial. Los clínicos, importante toda esa historia, ¿verdad? Del tratamiento antirretroviral, el actual y pasado, los antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares y el estilo de vida, ¿verdad? Tanto aquí sería consumo de alcohol, si existe, o si el tabaco, ¿verdad? Si está el consumo, obviamente, pues también es importante eliminarlos porque también eso puede aumentar el riesgo. Y en los dietéticos, recordatorio 24 horas y una frecuencia de consumo de alimentos. ¿Cómo hacemos la intervención, verdad? Lo importante, como mencionaba en la hipodistrofia, pues que siempre sea, ¿verdad? Reducción de peso, sobrepeso, obesidad, pérdida gradual, 5 a 10% en 6 meses. La consejería nutricional va encaminada a que haya el consumo de una alimentación saludable, que incluye saludables, que sea variada, balanceada. Entonces, idealmente incluir de cada grupo de alimento. Tiene mucho que ver la preparación y también las porciones. Entonces, por ejemplo, verduras. Obviamente evitar envueltos o que lleven, por ejemplo, grasa asociada como margarina, mayonesa, las frutas. El riesgo que si una persona tiene triglicéridos altos, obviamente que no coloque azúcar, ¿verdad? O por ejemplo, en el caso de los cereales o todo lo que son azúcares refinados, el consumo sí debe ser un poco menos, ¿verdad? Se aconseja incluir fibra, entonces si está dentro de las posibilidades, pues aumentar ese consumo de fibra, ¿verdad? Probablemente cereales integrales, el costo tal vez limita un poco el consumo, pero puede ser que incluyamos fibra de otras fuentes, verduras, hierbas, las leguminosas tipo el frijol, ¿verdad? Que también pues van a ser buena opción, o la avena en hojuela, ¿verdad? O mush.
Si está dentro de las posibilidades incluir pescado por el tipo de grasa que tiene, ¿verdad? También leguminosas, lácteos bajos en grasa, carnes magras, aceites vegetales, como lo mencionábamos en el plato, aguacate y semillas, que son frutos secos. Importante siempre recordar que deben de ser en porción, ¿verdad? Adecuada y no fritos, ¿verdad? Sino que pues mejor vayan horneados, ¿verdad? El evitar el consumo de las grasas no saludables, ¿verdad? ¿Cuáles son esas grasas no saludables? Margarina, crema, manteca, embutidos, frituras, comida rápida y aceite de palma. Bebidas azucaradas, que también pues hay que evitarle el consumo más que todo si una persona tiene triglicéridos altos, y las bebidas alcohólicas. Y actividad física, pues se aconseja de 30 a 60 minutos, 5 veces a la semana. ¿Cómo podemos llevar esta opción? Pues aquí ahora les presento un ejemplo, es una guía de alimentación. Decimos recomendados y no recomendados, ¿verdad? No, no, por ejemplo, prohibidos. A veces va a ser que las personas lo consuman, ¿verdad? No es que nunca puedan comer lo que dice no recomendado, pero empezar a guiar a que es mejor que vayan cambiando el tipo de preparación y consumir más los alimentos que están en recomendados, ¿verdad? Entonces, más o menos va como lo que ya hoy les había mencionado, ¿verdad? ¿Qué tipo de lácteos? Por ejemplo, si alguien tiene intolerancia a la lactosa, pues buscamos una leche que sea sin lactosa o a base de bebidas vegetales, yogur, siempre revisar las etiquetas, ¿verdad? Eso es muy importante, más ahora que hay como un auge, un aumento del consumo de alimentos procesados. La etiqueta no se debe olvidar, ¿verdad? Muchas veces enfrente dice baja en grasa, que sin azúcar, ¿verdad? Pero al revisar los ingredientes, pues nos damos cuenta que no, y pues está la tablita, ¿verdad? Podemos ir guiando, ¿verdad? Como pues al hacer esta compra también, los atoles fortificados que pueden ser como también un sustituto a los lácteos, las verduras y las hierbas, ¿verdad? Las frutas, los cereales y los granos, que es el grupo donde más tenemos que intervenir porque el consumo es alto, ¿verdad? Entonces, a veces puede ser que las porciones de pan y tortilla pueden llegar a ser más de 20 al día, ¿verdad? Entonces, obviamente sé que es ya el patrón de alimentación que tal vez han tenido de pequeños, pero es ir cambiando, ¿verdad? Y cómo también ir mejorando esa parte en el que si da más hambre y cómo poder hacer ciertas mezclas vegetales que también por acceso también no vaya a afectar, ¿verdad? Leguminosas, las carnes y sustitutos, grasas y azúcares, ¿verdad? Entonces, podemos ir haciendo pequeños cambios, ¿verdad? O sea, hacer como una reducción que vaya también gradual y ir revisando cómo van también, pues, los laboratorios. Algo importante es también tanto reforzar la toma del medicamento antirretroviral como reforzar el medicamento que haya dejado el médico, ¿verdad? Una gran limitante a veces es el acceso a los medicamentos de que pues tienen que comprarlos, pero también va a servir de que si ya lo tienen disponible, que no lo dejen de tomar, ¿verdad? Sino que eso pues siempre vaya unido al cambio de alimentación y al ejercicio. En el caso de diabetes tipo 2 y prediabetes, ¿verdad? Entonces sí se ha evidenciado, ¿verdad? Hay bastante evidencia que las personas que viven con el VIH tienen más probabilidad de padecer prediabetes y diabetes tipo 2 que la población general. ¿Por qué? Porque como les mencionaba al principio, están los factores que son los clásicos, pero ellos también tienen otros factores asociados, ¿verdad? Entonces está la infección por el VIH, esa inflamación y desactivación inmune, pues obviamente va a afectar. Ciertos antirretrovirales también pueden aumentar el riesgo de prediabetes o diabetes, ¿verdad? O resistencia a la insulina, puede ser sidobudina, lopinavir, ritonavir. La lipodistrofia, el paciente eh, tiene, ¿verdad? Diagnóstico a lipodistrofia, obviamente, él va a estar en más riesgo de diabetes también. Y factores personales, edad avanzada, antecedentes familiares, sobrepeso, obesidad, adiposidad central, ¿verdad? Que sería la obesidad central, es la grasa que está acumulada más a nivel de la cintura, y dislipidemia. Es como son los criterios diagnósticos, ¿verdad? Que también pues hay una clase, ¿verdad? Que es para lo de los del efecto, ¿verdad? De las alteraciones metabólicas, pero también aquí pues también quería ponerles yo el cuadrito, sobre todo porque aquí está el índice de resistencia a la insulina, que también nos puede servir mucho para saber si la persona tiene o no, ¿verdad? Se menciona que sí existe se define, perdón, resistencia a la insulina cuando HOMA está arriba de 2.5, ¿verdad? Entonces, obviamente ya con los valores, ¿verdad? Ya está el diagnóstico, ya se hace, ya se lleva siempre control. Los parámetros cambian, los valores a cuando ya es el objetivo glicémico, es sobre todo ya cuando ya la persona está con el diagnóstico, toma su medicamento, ¿verdad? Y ha hecho algunos cambios, cómo debe de estar ese valor. Entonces, ¿qué incluye la evaluación nutricional? En antropométricos, pues sí nos sirve mucho el peso basal, ¿verdad? Sí se ha mencionado que un
aumento de peso excesivo en poco tiempo aumenta el riesgo de diabetes en personas que viven con el VIH. Entonces, obviamente, siempre estar pendiente cuál fue el peso con el que inició el tratamiento o el seguimiento, o por ejemplo, el peso que ha estado durante el seguimiento, cómo ha ido cambiando, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su peso usual? La circunferencia, cintura, cadera y si está disponible, pues hacer un análisis de impedancia bioeléctrica. En bioquímicos, ¿verdad? La química sanguínea, importante también al pacientito puede enseñársele, ¿verdad? Llevar un automonitoreo, eso dependiendo si es posible, ¿verdad? Que pueda tener el glucómetro, va a ayudar porque él también puede ir determinando si, por ejemplo, alguna situación hace que aumente, estrés, enfermedad, cambios en la alimentación, ¿verdad? Entonces también eso pues, nos puede ayudar para ir llevando un mejor control, cómo están sus objetivos glucémicos y cómo está su perfil lipídico. Clínicos, el historial de los medicamentos, si hay presencia de otras patologías, por ejemplo, si tiene dislipidemia, si tiene, por ejemplo, ya una nefropatía, si está con esteatosis, ¿verdad? La presencia de acantosis nigricans, ¿verdad? Siempre evaluamos, sobre todo en los pacientes pues, que tienen como más riesgo, ¿verdad? Para descartar resistencia a la insulina y el estilo de vida. Y en los dietéticos, pues también llevar un recordatorio, realizar un recordatorio 24 horas y la frecuencia de consumo de alimentos para poder ir determinando si el consumo, más que todo del grupo de los carbohidratos o los hidratos de carbono, que es, por ejemplo, que están presentes en las frutas, en los cereales, en los azúcares, si no está como elevado y eso puede estar afectando también su control. La intervención nutricional, pues aquí sí es importante un plan de alimentación individualizado. Se aconseja en el caso de sobrepeso o que haya ya diagnóstico de obesidad, una restricción calórica para promover, ¿verdad?, esta pérdida de peso. Cada persona va a tener, ¿verdad?, cuántas calorías debe de consumir, cuánto debería de ser como la opción, hacer una reducción de 500 a 750 calorías por día, ¿verdad? Con eso es con lo que logramos, pues también hacer como un balance negativo y obviamente para que haya una reducción de evitar, ¿verdad? O disminuir, no es evitarlos completo, ¿verdad? Más que todo es disminuir estos carbohidratos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser las más que aquí sería más que todo cereales, los refinados o los azúcares, ¿verdad? Lo importante sí es, ¿verdad? Incluir fuentes ricas en fibra, ¿verdad? Como los granos enteros, frutas y verduras. La cantidad óptima de proteína, ¿verdad? Entonces se aconseja que si en un paciente no hay presencia de nefropatía, sea de 1 a 1.5 gramos por kilo de peso y en alguien que sí ya tenga un diagnóstico de nefropatía, 0.8 gramos por kilo. Porque es importante cumplir la dosis de proteína, porque también pueden ser que por si ha habido un largo tiempo en que esa diabetes no ha estado controlada o está descompensada, pues puede haber una depresión de masa muscular. Entonces es importante asegurar un consumo adecuado de proteína, limitar grasas saturadas y preferir las grasas monoinsaturadas, que más que todo es, por ejemplo, aceites, también está, por ejemplo, aguacate, los frutos secos, ¿verdad? Alimentación saludable puede incluir de todos los grupos de alimentos. Lo que más hay que cuidar es que en conjunto con el plan de alimentación van a ser cuántas porciones es las que debe incluir. Y lo importante es reducir el número de porciones de cereales y tubérculos como tortilla, pan blanco, arroz blanco, pastas, papa, plátano. No es que no las consuma, sino que si porciones están siendo altas, entonces ya se evalúa cuánto debe estar consumiendo y obviamente pues ya se menciona para hacer esa reducción. Y evitar el consumo de bebidas azucaradas y grasas no saludables. Ejercicio es parte fundamental en el control de los niveles de glucosa. Sí hay evidencia que ayuda a bajar esos niveles, mejora la sensibilidad a la insulina, entonces tiene muchos beneficios, ¿verdad? Pero lo importante es que se lleve a cabo de manera regular. Quizá con pacientes con diabetes hay que asegurar que tengan un buen control glicémico. Si el control está tendencia a hipoglicemias o por el contrario hay un aumento de esta glucosa, siempre es lograr un buen control porque eso va a ayudar a que el ejercicio se haga de mejor manera, ¿verdad? ¿Qué pasa con pacientes que tienen obesidad y diabetes? El ejercicio debe iniciarse poco a poco, ¿verdad? Incluso se menciona iniciar con 10 minutos siempre que sea guiado, ¿verdad? Y que alguien también pues lo vaya acompañando en ese proceso. Puede iniciarse caminatas, también intervalos, si se es posible, bicicleta, ¿verdad? Entonces hay otros ejercicios pues que ahora se mencionan, que obviamente es iniciar poco a poco, ¿verdad? Pero si iniciamos poco a poco se logra el objetivo
y luego pues ya incluirlo, ¿verdad? Como menciona aquí, actividad física aeróbica, ¿verdad? Lo que se aconseja son 150 minutos a la semana de actividad de intensidad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa. No olvidar incluir la actividad física de resistencia o de fuerza. Esto va a ayudar mucho para la masa muscular, obviamente si no hay contraindicaciones. Y se menciona realizarlo 2 días a la semana. Puede hacerse en casa. Ejercicios sencillos puede ser que mientras se está sentado, pararse de puntillas, ¿verdad? O por ejemplo, con el mismo peso hacer algún tipo de ejercicio, ¿verdad? No necesariamente es que vaya a algún lugar, porque obviamente pues también aumenta costo, pero también poderle dar como recomendaciones que las pueda empezar a hacer en casa. Da por el último tema, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de esteatosis hepática. Durante los últimos años la prevalencia ha aumentado, ¿verdad? Hay ciertos factores de riesgo que también hacen, ¿verdad? Que pacientes pues tengan eh, más prevalencia de presentarla. Está la obesidad con adiposidad de predominio central, ¿verdad? Entonces, como mencionábamos, pues si es el riesgo, entonces va a estar. También, ¿verdad? Se ha mencionado la infección por el VIH, ¿por qué? Por el estrés oxidativo y la translocación bacteriana, que también puede aumentar el riesgo de esteatosis. Y los antirretrovirales con toxicidad mitocondrial o que tienen riesgo de toxicidad mitocondrial o que tienen un perfil lipídico desfavorable. Entonces, ¿cómo podemos hacer este diagnóstico, verdad? Si pues ya está la técnica de imagen, ¿verdad? Que pues, puede ser lo más frecuente para poder tener el diagnóstico de esteatosis. Si la persona presenta un índice de masa corporal arriba o igual a 25, si tiene un IMC a 25, pero tiene síndrome metabólico o resistencia a la insulina, ¿verdad? Medida por el UMA, o hay presencia de diabetes, entonces ya podemos dar el diagnóstico de enfermedad hepática metabólica. ¿Qué es importante en la intervención? Hay mucha evidencia que una dieta hipocalórica, que es una restricción de calorías, ¿verdad? A lo que usualmente se está consumiendo, ¿verdad? Que es un plan de alimentación individualizado más ejercicio, va a permitir la movilización de ácidos grasos del hígado e incluso también puede ayudar a la acumulación de la grasa, a reducirla. Reducción de al menos 3 al 10% del peso corporal total mejora la esteatosis y la fibrosis, ¿verdad? Una guía de alimentación saludable, la opción que se ha mencionado porque tiene evidencia la dieta mediterránea, sé que no es posible tal vez darla al 100%, obviamente por costo, que obviamente hay ciertos alimentos que no conseguimos tanto, ¿verdad? Para poderlo incluir, pero generalmente basarnos en lo que funciona, menos grasas saturadas, menos cereales, ¿verdad? Que más que todo es como los cereales o azúcares refinados, puede ser también incluir frutas, verduras, ¿verdad? Y en evidencia, pues sí, también está la suplementación con vitamina E, que son 800 unidades internacionales de vitamina E. Se ha visto que puede ayudar a reducir las enzimas hepáticas. Con probióticos, ¿verdad? Como veíamos que un factor de riesgo está la translocación bacteriana, pues también con probióticos puede, hay evidencia que puede ayudar también a reducir estas enzimas. Si está la posibilidad, pues puede recetarse, ¿verdad? Incluso está la combinación que son probióticos, prebióticos, que son los simbióticos. También esto es lo que va a ayudar también para lograr esa reducción. Y entonces ahí, eso es todo por hoy, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. No sé si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias, licenciada Lemos. Por el momento en el chat pues no hay ninguna pregunta. Es bien importante recalcar que tenemos en nuestros pacientes pues ahí sí que factores de desnutrición total y pacientes también con una obesidad y dislipidemias. Incluso cuando en muchas ocasiones no tienen pues ahí sí que obesidad o sobrepeso, esto lo presentan. Y anteriormente también conocíamos a los pacientes que eran diagnosticados y casi se les sentenciaba a muerte y actualmente pues ya tenemos todas estas alteraciones metabólicas que surgen incluso con el tiempo, ¿verdad? Muchos pacientes ya tienen años tomando antirretrovirales, que esto puede, como bien se decía, ser uno de los factores de riesgo y pues es importante tratar todos estos temas. Así que te agradecemos, licenciada Lemos, y esperamos tenerte en próximas presentaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. En la presentación al final, también en la bibliografía,
coloqué también algunos artículos, ¿verdad? Y también ahí pueden encontrar los cuestionarios, que es para lo de la prevención, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y feliz día. Pues entonces con esto damos por concluida nuestra jornada. Antes de terminar, los anuncios del día de hoy es que el post-test estará habilitado. Recordemos que hasta el día martes y tenemos que realizarlo durante pues este tiempo. La tarea número 3, referente a casos clínicos de enfermedades oportunistas, ya se encuentra también dentro de la plataforma. La fecha de entrega máxima es el sábado 29 de junio. Ustedes van a encontrar dos documentos. Uno que se encuentra en Word, que ese es el que tienen que descargar y prácticamente así a mano realizar la tarea. Y posteriormente tienen que ingresar a la plataforma y ahí ya se encontrará como un tipo examen donde ustedes pues ya solo tienen que marcar las respuestas y con esto prácticamente se da por entregada la tarea. No tienen que enviar nada, sino que simplemente marcar las opciones correctas ya cuando lo hayan resuelto, pues de manera individual, ¿verdad? En el documento Word que se habilitó. Eh, por último, la revisión bibliográfica. Recuerden que ya están las bases dentro de la plataforma y lo que les recomendamos es revisar la bibliografía de los 3 temas. Revisen la bibliografía para ver qué tema es el que, digamos, podría tener pues más amplio la información y con esto pues ya ustedes deciden qué tema es el que van a realizar. Y el día lunes ya estará habilitada la revisión del parcial, del segundo parcial, para que ustedes pues ahí puedan revisar su nota y ver si alguna duda, ¿verdad? O alguna pregunta que ustedes se les quedó la inquietud de si era correcta y la pueden revisar. Y eso sería todo. Le dejo las palabras de finalización al doctor Pinzón. Sí, muchas gracias, Suseli. Buenos días a todos. Pues terminando este módulo que es muy importante para nosotros, lo que es el abordaje de lo que es mujer, la situación social, porque las campañas y estrategias son muy diferentes también en cada tipo de población de la mujer. No se puede generalizar una campaña de prevención y por eso es que nosotros como sistemas de salud tenemos que estar muy atentos al cuidado de la misma, sobre todo en este periodo tan vulnerable como lo es el embarazo y el compromiso que tenemos todos de evitar la transmisión vertical, no disminuirla, sino simplemente llevarla a cero. Muchas veces hablamos de países y metas, pero cuando nosotros miramos es disminuir la cantidad a cierto número estadístico, cuando nosotros debiéramos ya enfocar y nuestro pensamiento debe ser a cero infecciones. Que un niño haya nacido infectado, bueno, eso está bien. No, ningún niño debe ser nuestra meta de evitar la transmisión vertical. Otra de las cosas muy importantes, los cambios que se van dando en cuanto a las indicaciones de medicamentos en esta población. Hay que tener mucho cuidado con los estudios que se están dando, los estudios y las recomendaciones de los estudios, no de las guías que se están dando acerca de lo que es lactancia, las indicaciones de parto, individualizar los escenarios que se tienen y sobre todo los entornos en los cuales nosotros nos estamos desenvolviendo. No es lo mismo hacer los estudios que han hecho en África como los que han hecho en lactancia o en cesáreas en Francia, donde los entornos son totalmente diferentes, son escenarios controlados, entonces hay que tener con mucha prudencia, pero con mucha mente abierta todos estos resultados que se van dando a las nuevas recomendaciones de los estudios y cómo pueden influir en las guías y cómo se pueden aplicar en nuestros entornos. Y por último, en este módulo, vieron lo importante que es otra de las áreas que se ha integrado mucho a lo que es la atención integral, que es la nutrición, cosa que de verdad uno va descuidando y vamos viendo la importancia y las repercusiones que también hacemos cuando hacemos cambios de estrategia, de medicamentos, incluimos. Recordemos que todas estas alteraciones nosotros las vamos a ver casi 10 años después de haber introducido un nuevo medicamento, no durante los estudios. Y es por eso que llevamos a cabo
estas presentaciones con las licenciadas que ya vieron el perfil que tienen, las capacitaciones que han logrado y sobre todo también los recursos que se ha hecho gracias a la gestión desde la doctora Samayoa y los diferentes proyectos del fortalecimiento del área de nutrición con los diferentes equipamientos que se han tenido y la traducción que se tiene en beneficio a la población y a la prevención que ahora se está haciendo. Así que les agradecemos a todos su atención y muchas gracias.